estamos en línea con Anabela Serventi, ella es psicóloga, para hablar acerca de las frases y el cuidado, sobre todo en este tiempo que tenemos de vacaciones y de los papás estar más presentes, de lo que le decimos a nuestros hijos, ¿no? El cuidado de las palabras y cómo también condicionan conductas y lo que pasa en la infancia que queda para toda la vida, lo que te dicen. Uno se acuerda lo que te decían tus padres cuando eras chico. En general, cuando tenés otro sistema de defensa, ya podés contestar o decir otras cosas, pero qué importante es lo que se le habla a los chicos. Anabela, gracias siempre por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente. Mira, te cuento algo que a mí, voy a contar una experiencia personal que me pasó estando en las vacaciones, sobre todo papás que seguramente no están todo el año con el hijo, con los chicos y aprovechan a compartir tiempo. Pero nada, la situación es la pileta con tu niño. Un papá que le decía, el niño que gritaba, Felipe, no me olvido más de Felipe porque te juro que gritaba, estoy cansado de aprender a perder, papá, le gritaba. Ay, mi amor. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Digo, bueno, quizás esto es algo de hoy. Al otro día lo escucho desde el tercer piso gritando también. Se nota que el papá le decía, hay que aprender a ganar, hay que aprender a perder. Y el chico gritando, estoy cansado de aprender, yo quiero ganar, papá. Ay, mi amor. Esa es una. Otro que le decía, pero sos un abuelo, nadás como un abuelo. ¿Por qué? Te falta la artritis, te falta no sé qué. Entonces cada mensaje se escuchaba, Claro. que digo, cuidemos, tenemos que aprender a saber qué decimos, cómo nos comportamos con nuestros hijos. ¿Es importante desde lo psicológico lo que decimos? Muchísimo, muchísimo. Y de hecho, muchas de esas cuestiones se estudian como microtraumas que van dejando una cicatriz a lo largo de la vida, ¿no? Y ahí es donde después como adulto es donde tenés, yo les digo a mis pacientes, la capa de ozono más finita, ¿viste? Donde te va a pegar de lleno cualquier cosa, Sí. ¿no? Es donde quedas más vulnerable. A ver, muchas veces estos errores se cometen desde las mejores intenciones, Claro, por supuesto, claro. ¿no? Y sobre todo muchísimas veces lo que sucede es que en la crianza se intenta sobrecompensar aquello que nosotros no tuvimos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que yo le doy a mi hijo lo que yo no tuve, pero sigo sin ver a mi hijo, porque le doy lo que yo hubiera necesitado, no lo que mi hijo está necesitando, ¿no? Ay, qué Ese es uno de los graves errores, qué ¿no? interesante eso, porque es como si vos no te dieron cariño, por ejemplo, le das todo el cariño, pero quizás el hijo no necesita, o Exactamente. toda la presencia, quizás necesita un poco de presencia, no tanto. Claro. Claro, está bien. Exactamente, porque tal vez tiene un estilo de personalidad más independiente, más autosuficiente, un poco más distante emocionalmente, ¿no? Entonces, siempre lo más difícil es no dar por sentados a quienes tenés alrededor, ¿no? Y esa es otra bobada que yo le digo a mis pacientes, todo lo que das por sentado algún día se levanta de la silla, ¿no? Entonces, con quienes tenemos alrededor, es importante cada tanto, ¿viste? Como si apretaras el botón de instalar todas las actualizaciones, Sí. porque con los chicos, sobre todo, lo que sucede es que una vez que ingresan a edad escolar, solo se los ve como estudiantes. Nos Claro. olvidamos que son personas en formación, que son identidades en desarrollo, ¿no? Que son personalidades que se están fortaleciendo, y solamente se les termina preguntando por sus obligaciones y nada más, ¿no? No ¿Cómo por te fue en sus el sueños. colegio? Claro. ¿Qué hiciste hoy? Claro, también en la época de Exactamente. colonia, ustedes están con chicos de colonia, vos Sí, estás en la colonia. sí, Es como sí. que te fue la Claro. colonia que hiciste y quizás nada. Claro, sí, por ahí enfocar más en qué fue lo más divertido, qué fue lo que más te gustó, ¿no? Esas Eso es preguntas. fundamental. Ujú. Siempre preguntas que inviten a respuestas abiertas y no respuestas cerradas. ¿Te divertiste? Ah. Sí, no. No. ¿Qué Claro. fue lo que más te gustó? Decime 3 cosas que más te gustaron en el día. ¿Con quiénes jugaste y por qué con ellos? ¿Y qué te gusta de ellos? ¿No? Empezar a conocer el mundo interno de los chicos, cómo valoran las opciones, porque eso nos va a decir cómo toman decisiones y qué tan preparados estén para la vida, ¿no? Claro. Errores en la crianza se cometen siempre, es imposible sí. no cometerlos, ¿no? Donald Winnicott, un gran psicólogo que se dedicaba a familia, él salía por la radio mucho, justamente haciendo psicoeducación también, Ajá. y él hablaba de la madre suficientemente buena. Vos no tenés que ser la mejor madre del mundo, les decía a las mamás, tenés que ser la madre suficientemente buena para ese hijo que tenés, que tampoco es para el otro hijo, porque todos necesitan cosas diferentes, ¿no? Claro, claro. Y el rol paterno, el rol del papá en esto, ¿cómo influye? Digo, porque también pienso que a veces se compensa el no tiempo del año, por ejemplo, en situaciones de vacaciones. Claro, y es todo lo que te tengo que dar ahora, que quizás no es lo que necesita el niño. Quizás quiere jugar, estar tranquilo, no aprender a perder, a pensar. Otras nenitas le decía al papá, todos eran papás, en este caso.
no sé dónde estaban las mamás agotadas, les habían dado a los hijos. Un papá que le decía, pero vos no sabés pensar, a los gritos. Qué Ay, qué fuerte, decía, una feo. nenita que tendría 6, que lo miraba así. Claro, y no, Mm. todavía hay muchas cosas que no sabe pensar, y es esperable que no sepa pensar. Claro, totalmente. No, claro. Domper, vos con tu Sí, experiencia. bueno, en mi caso aproveché el verano para lo que vos decías, Nori, es cierto, para estar más tiempo y Claro. conectar más desde otro lado. En mi caso no habla todavía, así que mucho No. sí se da a entender, obviamente balbucea, pero todavía no tiene un año. Pero le quería preguntar a Anabela, justamente al no poder hablar todavía o tener un ida y vuelta con ella, lo que he aprendido mucho, o que ella me ha enseñado a mí, hablo de mi niña, es a conectar desde otro lado, ¿no? Que me parece que es interesante seguir manteniendo cuando empieza a hablar también, ¿no? Porque si no pasa un poco lo que decía Nora, ¿no? Que uno le termina o dando indicaciones o bajando línea a los chicos y en definitiva no conecta con lo que ellos quieren transmitir, que a veces le cuesta de ponerlo en palabra, ¿no? Como le cuesta a los seres humanos, a los adultos, imagínate a los niños, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mira, el lenguaje universal, ¿sí? Y que de hecho compartimos con los animales, esto ya lo había estudiado Darwin, tiene que ver con las expresiones faciales de la emoción, ¿no? Fíjate que vos a un perro le sacás la comida y te gruñe y te muestra los dientes, ¿no? La Claro. expresión Sí. facial de la ira, ¿no? Porque algo se frustra, porque algo está perdiendo, es universal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora median las pantallas entre nuestras expresiones faciales. Siempre hay una pantalla delante de nuestros ojos. Ujú. Y eso hace que los chicos no desarrollen del todo esta lectura de expresiones emocionales y sobre todo la empatía, ¿no? Entonces, que no miren las pantallas en los momentos de encuentro. Hay que mirarse a los ojos, hay que tener esa lectura emocional, el tono de voz, todo lo que tiene que ver con lo accesorio a la palabra, ¿no? Los chicos chiquitos tal vez no tienen tanto discurso, pero sí son sumamente expresivos Sí, con su es lenguaje cierto. corporal, ¿no? Sí. Y también brindar, por ejemplo, cuando los chicos están tal vez muy ansiosos, porque la sociedad también a ellos les propone ansiógenos, ¿no? Yo siempre les recomiendo a las familias tener una cajita de la calma, ¿no? En una cajita poner objetos que sean inestructurados, entonces un pedacito de una gamuza o de un terciopelo, un peine donde ellos puedan raspar los dientitos del peine o de un cepillo, un papel de lija, ¿sí? Todas texturas donde ellos puedan tocar y relajarse, Ah, mira ¿no? qué Entonces, lindo. sí, algún envase, viste, con brillitos que floten para que ellos miren ese envase con los brillitos flotar, ¿no? Nada estructurado, ¿no? Es un momento de una meditación contemplativa a la medida de ello, ¿no? Entonces, en ese momento ven y sentémonos un ratito con la cajita de la calma, ¿no? Y se sientan los dos y empiezan a tocar las cosas y empiezan a mirar lo que Pero hay ahí en hay que esa aprender, cajita, hay ¿no? que enseñarle a los padres a calmarse, porque en estas etapas en Sí, estas épocas claro. de todo ya, todo ahora, todo sin, Y sí, que es tan estresante, la cajita de la calma, hay que Claro. tener Una caja para el adulto también, sí, claro. una caja grande para el Que adulto. cada uno claro, primero. agarre su caja, Es que es lo claro. más desafiante, El porque adulto, uno claro, no puede transmitir lo que no conoce. O sea, el niño aprende a través de lo que le enseña el adulto, activamente o simplemente de verlo y de la imitación. Entonces, lo que uno le tiene que transmitir, forzosamente primero lo tiene que incorporar uno. Claro. totalmente. Ahora, te digo la verdad, yo tengo esta ilusión de que algún día las reuniones de la escuela, por ejemplo, sean para estas cosas, para transmitir estas estrategias, porque todo el cronograma de actividades, el presupuesto de actividades y demás, eso puede ir en un mail, pero poder servirnos de las profesiones de todo el grupo de padres y madres, incluso que seguramente habrá una psicopedagoga, una fonoaudióloga, un psicólogo, un médico, un pediatra, ¿no? Y que podamos intercambiar estas estrategias en las reuniones escolares desde muy temprano, cuando van al jardín de infantes, esto sería genial, enriquecería Claro. muchísimo socialmente, ¿no? Entonces, armar una mini escuela para padres, donde una vez por mes, una vez cada 2 meses puedan circular este tipo de estrategias, la verdad que sería una acción preventiva muy importante. Ahora, pensando en el adulto, ¿no? Todos como adultos tenemos alguna palabra, frase que nos quedó en algún momento. Yo me acuerdo que a mí me costaba, doy mucha vuelta, soy vueltera, ¿no? Lo reconozco. Empiezo, miro esto, porque trato de buscar de todo lo mejor. Imagínate ir a un súper, no puedo. Claro. No puedo porque puedo estar 10 años. horas, claro. Estoy 3 horas porque miro este es más alto, entonces sale tanto y hago la cantidad, el peso y no sé qué, y estoy 5 años. Ujú. Entonces, en mi mamá era no distinguirse el agua del aceite. Lo que me costó trabajar no distinguir el agua del aceite, pero era por Claro. un par de zapatos, concretamente fue una vez que era niña, era muy chiquita, pero a mí me quedó, todos tenemos alguna frase que nos quedó, que tenés que trabajar. ¿Cómo se trabaja desde el adulto? Pues si todos pensamos, alguna frase te dijeron,
Bueno, les vos hago- porque te acordás, Yo me pero acuerdo. puede pasar también que fue nocivo y Claro. quedó en tu inconsciente y que no, pero que te afecta. Que te afecta, Ujú. claro, si no la trabajás, si no la Ujú. superás, bueno, no es que no distingo la bola de aceite, estoy buscando la mejor opción, en realidad, al contrario, soy una Claro. persona súper cuidadosa, o sea, Claro, lo tenés que, claro, que racionalizar, pero bueno, De sí, resignificarla, o tenés que volver resignificar. a dotar de significado. Mira, yo suelo hacer cada tanto talleres de exploración biográfica, de terapia narrativa, el último lo hice en un teatro muy bonito acá en Capital, ¿no? Y surgen cosas muy lindas ahí, porque con consignas sueltas vamos escribiendo distintos episodios de la vida, ¿no? Y venía una señora muy mayor que terminaba todos sus relatos, terminaba escribiendo, y eso me pasaba por rebelde, ¿no? Ah. Entonces, un día cuando estábamos compilando todo eso, porque al final del taller lo que hacen es compilarlo para regalárselo a sus nietos o para que quede en la casa y demás, ¿no? Se encuaderna, es una acción muy bonita. Y entonces le digo, mira, ¿por qué no reescribís esto? Porque tenés todos los finales iguales, le decía yo. Vos decís, en todos los finales, esto me pasaba por rebelde. ¿Por qué no decís, esto me pasó por ser pionera? Claro. No es lo mismo ser pionera que rebelde, ¿no? Ser pionera en una familia implica probar nueva escala de valores, implica desafiarse, implica ir más allá de la frontera conocida, no tiene una carga tan negativa, ¿no? Claro, Tan solo cambiar esa frase en sus escritos biográficos le iluminó la cara. claro. Pudo verse de otra manera, ¿no? Alguien le habilitó verse de otra manera, ¿no? Y alguien en algún momento le dijo que era rebelde, pero con una cosa, porque Exacto. claro, puede tener una lectura negativa o positiva. Claro. Tal Exacto, cual. porque el rebelde en una familia te excluye, sos el que haces las cosas distinto a nosotros, es casi decirte que no perteneces, La ¿no? oveja negra, sos un rebelde, Claro. viste que antes se decía eso en las familias, tal cual. Exacto, y si te lo dice tu adulto criterio, ese que vos admirás y al que le das jerarquía, es mucho más doloroso. Sí. Bueno, Anabela, ¿qué le decimos a los papás, mamás que están de vacaciones, que tienen más tiempo para estar, que estar presentes y con el tema de las palabras y cómo tratar a sus hijos? Le decimos que no se preocupen por ser los mejores padres del mundo, porque tienen que ser los mejores y lo suficientemente buenos para esos chicos que tienen ahí en su casa, no para todos los chicos del mundo. Les decimos que empiecen los días no solamente preguntando cómo estás, sino deteniéndose y preguntándonos y respondiéndonos todos cómo estás y qué necesitas, para ir Ok. conociendo cuál es el tono emocional y cómo podemos adelantarnos y anticiparnos con gestos a medida que aprendemos de las necesidades ajenas, por ejemplo, ¿no? Les decimos que una vez por semana se sienten a jugar juegos de mesa para desarrollar habilidades socioemocionales, que dejemos los dispositivos fuera del alcance de la vista cuando estamos cenando y podemos compartir una charla, que pueden comprar juegos de carta con conversaciones, que ahora hay un montón en el mercado. Ay, en las sí, hay librerías. algunos que, bueno, para conocer Sí. al otro, que se llama familia, me decían. Exactamente. Y que Sí, es y preguntar, ver, no sé, cosas personales para que todos hablen. Qué lindo. Totalmente, que los fines de semana alguien proyecte las fotos en la tele, ¿no? Y empiecen a hablar de esos recuerdos, ¿te acordás cuando sacamos esta foto? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué fue lo que más te gustó de ese día? Porque no estamos creando recuerdos significativos, el tiempo se nos pasa muy rápido con estas narrativas recortadas de lo tecnológico, entonces todo eso es fundamental para crear una base sólida. Y también aprovechar este tiempo para crear el recuerdo. Después lo que te vas a acordar cuando pase toda la vida es ese día que caminaste con tu mamá, tu papá, Totalmente. con la piedrita, con el agua, con el caracol. Eso es lo que finalmente vale, ¿no? Sí, lo más lindo. Lo más lindo. Claro. Sí. Sí, Gracias, sí, Anabela. exactamente eso. Sí. No, por favor, Un chicos, a beso. ustedes. Un beso. Un Otro. beso. Cuídense. Anabela Serventi, psicóloga que siempre ahí nos ilumina. ¿eh?